Bueno, boa tarde. Vamos a ir comenzando e se chega máis xente, hola. Se chega máis xente, pois vai unindo. A idea... Escoitades, porque antes que me dá un pouco de paranoia, sí que me dá, vamos ensordecer. Bueno, pois boa tarde, benvidas, benvidos, benvides. Dá gusto ver aquí tanta xente, aunque quizás esperábamos tamén máis xente do colectivo migrante que quizás vaya chegando. En primeiro lugar quería, bueno, ademais de dar a benvida ás compañeras que nos van a falar, pois darle as grazas ao Foro Social da Mariña por promover este tipo de actos que penso que son moi necesarios, este en concreto, coa temática que trata e nestes momentos, pois necesarísimo, non? Estamos aquí para, bueno, facer un parladoiro e sobre todo tamén despois intentar que haxa un pouco de diálogo entre os dous lados da mesa. Están comigo Gabriela Frías Goitia e Soledad Lucero Tapanta. Ambas teñen en común ser migrantes, ambas teñen en común ser activistas e menudas activistas e mulleres feministas. Vou a presentar un poquinho a cada unha, podería estar aquí horas falando de todas as cousas que fixeron, pero así porque teñades un pouco de idea de quen son. Gabriela, que é esta primeira que teño aquí ao meu lado, é boliviana, é doutora en psicoloxía dende hai pouco tempo, unha gesta que seguimos, non? É psicóloga social e traballa moito en acompañamento a persoas migrantes. Actualmente traballa nun proxecto de mobilidade humana, vedes que ambas levan a camisola ou o suadoiro desta asociación, onde está traballando desde hai moi poquinho tempo como acompañante especialista en mulleres de vítimas de violencia. Ten traballado tamén en sorracismo, tamén fai parte do grupo de traballo de migración, refugio e asilo de Cataluña, e tamén é moi coñecida pola súa loita, porque é a cara da loita da homologación dos títulos universitarios de quen ven de outros países non europeos. É unha loita que creo que ten dado tamén moi bons frutos. Despois temos a Soledad Lucero Tapanta, que é unha ecuatoriana que naceu nas Pontes, por casualidade. Isto é un descubrimento que fixemos recentemente. Soledad é unha das fundadoras desta asociación, Mobilidade Humana, que é unha das asociacións que está levando a cabo a regularización. Non sei se sabedes que o Ministerio, bueno, a propia orden da regularización recoñece unha serie de organizacións que son as que poden facultar documentación e levar a cabo, bueno, subir os procesos, non? Ela traballa como técnica tamén en mobilidade humana, pero tamén participou moito en outras asociacións e eu destacaría a súa trayectoria activista con mulleres do servizo doméstico no Estado español e en outros lugares, e tamén fundadora de Rumiñahui, que é unha asociación que coñecemos este mundo migrante así como dos primeiros tempos, non? Ela tamén ten formación, ten un máster en política social, experta en mulleres migrantes e violencia de xénero e secretaria da Red de Mulleres de América Latina e Caribe. E, bueno, penso que temos a inmensa sorte de telas aquí e de que nos podan contar polas súas propias voces e polas súas propias experiencias que está a pasar, non? En este proceso de regularización. Penso que primeiro falará Gabriel, non sei, sí? Que nos vai falar máis, bueno, Gabriela nos vai, que fale como que digan. Gabriela vai falar máis deste mundo dos bulos que se foi creando, bueno, non é novo, non? É algo que coñecemos hai tempo, pero que agora co tema da regularización parece que recrudeceu, non? Como desmontar estos bulos. E Soledad penso que nos vai falar máis sobre o proceso en sí, como está decorrendo, que problemáticas están tendo. Entón, bueno, cedemos a palabra, quen queira que empece. Buenas tardes a todas, todos y todas. Son Gabriela Frías, como decía Lucía. Entón vou facer unha primeira parte do que está acontecendo, ¿no?, con este tema dos bulos en un momento histórico, ¿no?, para
a sociedade española, e para todas nós. De feito, eu levo 8 anos, pero a minha historia con Galiza é de casi 10 anos de idas e voltas. Entón, para mí é o primeiro proceso de regularización de persoas migrantes que vivo, ¿no? E para mí é unha gran alegría. Seguramente cando Soledad lles comente, entón ela falará, ¿no?, de que non é o primeiro proceso de regularización extraordinaria que la vive, ¿no? Pero yo pienso que deberíamos estar celebrando porque esto es histórico por los derechos de nuestras vecinas y vecinos. Pero ¿qué está aconteciendo? Como todo proceso en lo que está implicada a migración, siempre despierta cosas boas, pero también en la actualidad estamos viendo que la migración está siendo criminalizada constantemente en contextos extremadamente violentos, ¿no? O que acontece fuera también está replicándose aquí. Entón, cae a particularidade agora é o feito das redes sociais, por exemplo, como facilmente se distribuyen bulos. Entón, eu estive facendo como unha recollida, ¿no?, de algúns dos bulos máis constantes que estamos a escoitar, ¿no? E xa Sole falará de todo o proceso que implica toda esta regularización, toda a loita que hubo detrás, que penso que é super importante, ¿no? Entón, por exemplo, a criminalización constante das persoas migrantes, por exemplo, o famoso efecto chamada, que ven a delinquir, que ven a facer cosas criminais, é algo moi presente que a día de hoxe está repiténdose moitísimo e constantemente, ¿no? Que agora vai chegar, non sei, un grupo masivo de persoas migrantes e que irán sufrir unha invasión, ¿no? ¿Qué pasa? O risco de este tema y estas narrativas, porque voy a hablar sobre 2 o 3 nada más, ¿no? O risco e o efecto que puede ter, no só a nivel persoal o colectivo, ¿no? Que puede despertar violencia tanto no discurso, tanto en las redes sociales, tanto que puede acontecer feitos violentos. Pero ¿qué pasa cuando esta criminalización tiene efectos a longo plazo, ¿no? A longo plazo. Voulles comentar que, como dicía Lucía, eu son de Bolivia. A xente de Bolivia, no ano 2006-2007, sufrimos esta criminalización. Como a xente de Ecuador, ¿no? Nos precisamos de visados, de vistos para entrar acá, pero antes de 2006-2007 podíamos llegar sin visados Schengen de corta duración. Agora mismo tenemos que gestionarlos en nuestro país. ¿Qué pasaba en 2006? Lo que acontecía era este discurso criminalizador, en lo que se decía que a gente boliviana llegaba, robaba, llegaban los bocheos, salían vacíos, ¿no? Valeiros. ¿Por qué? Porque había un tema político detrás. Lo que aconteció que países como España y Francia llevaran al Parlamento Europeo a proposta de impoñer o visto de Schengen para a xente de Bolivia e finalmente aprobouse. Que implicou isto? Que desde entonces, desde marzo de 2007, a xente de Bolivia tivera a necesidade e a obriga de gestionar estes visados en países de orixe. É dicir, que ninguna persoa de Bolivia pode chegar a Europa sin un visado gestionado ali. E que resulta en un montón de denegacións. Entón entra outro bulo, ¿no? De que vivimos de axudas, que vivimos sin aportar ao país. Sabedes o que son os como chamase isto, as remesas? Escoitades alguna vez a palabra remesa? Que é a remesa? Alguén pode dicir? Mandar cartos ao país de orixe. Ajá, ¿no? Exactamente. Sí. Los emigrantes galegos mandaban remesas para Canadá. Es decir, mi experiencia... Sí, sí, o enviar dinero a nuestros países de origen, ¿no? Y gran parte da economía de esos países vive das remesas, ¿no? O sea, o aporte das migrantes de fora a esos países é moi grande, ¿no? Pero sabedes o que son as remesas inversas? Que será a remesa inversa? Alguna idea? Alguna suposición? Suponemos que a aportación dos países de origen ao país de destino. Exacto. E como aportarían?
esta gente que está en nuestros países, a España, por ejemplo, que estiven falando agora disso. Mão de obra. Sí, mano de obra. Pero uno de los jeitos más grandes de aportación de remesas inversas son os vistos, os visados. Cuando nos gestionamos un visto, un visado desde nuestros países, pagamos una tasa que es casi 100 euros. Y además España subcontrata una empresa que es ABLS, que es la que gestiona las citas y las entrevistas para los visados de corta duración y que es subcontratado por interior. Estas empresas tienen muchas denuncias por alta cantidad de denegaciones y también por venta de datos personales, por venta de citas. De efecto, hay países donde una cita puede llegar de aquí a un año, de aquí a 6 meses, ¿no? Entonces, las remesas inversas es esa forma en que países europeos, en este caso España, recibe los cartos de nuestras familias, ¿no?, que intentan llegar aquí. Entonces, la criminalización y este aporte constante de cartos destruyen esta narrativa, ¿no? Y aquí había un artículo que se publicó hace 2 años, 3 años más o menos, que llámase así: las tasas de los visados que cuestan a los más pobres del mundo más de 100 millones de euros al año. Cuanto menos recursos tiene el país, más altos son los índices de denegación de entrada a lugares como Europa. Los africanos son los más afectados por este flujo financiero del sur al norte, considerado una especie de remesas inversas y que no es reembolsable. Si te es denegado o visado, no puedes reclamar los cartos. Además que pagas un monto de dinero adicional a esta subcontrata española, ¿no?, que es ABLS. Entonces, ¿qué pasa? Denegación llega, pierde esos cartos de visado y pierde esos cartos también la cita con esta gente. Entonces, como una constante entrada de cartos, no solo estando aquí, sino también estando fuera. En este estudio que se hizo en aquella, cuando hablamos de países de América, Bolivia, por ejemplo, está en segundo lugar en denegaciones, después de Haití. Entonces, inclusive, más denegaciones que Cuba. Entonces, es muy fuerte lo que acontece con países como Omeo, ¿no? Entonces, es un poco hilar estas narrativas que acontecen, ¿no? Después, otra cosa que hemos ido denunciando muchísimamente, esto de que vivimos de ayudas, que la gente vive de ayudas y demás. Para ti, ser beneficiaria de alguna prestación, precisas una serie de documentaciones, ¿no? Entre ellas, o padrón. Y ahora mismo, no sé si ustedes estén claro o complicado que es empadronarse a día de hoy. No sé si aquí te han registrado esa problemática de empadronarse. Ya o lembrar un caso. Hai anos, non sei. Entonces, o padrón algo súper necesario, primero. Pon o micro como ponía Lucía, porque se oía ben. Aquí solto. Sí. Acércate, pero... Hola. No, separa. Pono... ¿Sí? Sí. Hola, ahora sí. ¿Yo? Sí. Ya. Vale. No sei se sabedes o que acontece co padrón. O tema de agora mesmo empadronarse non é nada doado. É moi complicado para moitísimas persoas que chegan a España, non ten un contrato ou no, porque piden ¿no?, usualmente para poder arrendar una habitación o un piso que tienes que tener un contrato muchas veces, ¿no? Entonces, para una persona en situación administrativa irregular es muy difícil. Y entonces, o padrón más o estar regular cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, para un ingreso mínimo vital es fundamental, por lo menos estar al menos un año de residencia entre aspas legal en el Estado español, ¿no? Entonces no es algo que sea inmediato, o sea, las personas migrantes si no cumplen una serie de requisitos tampoco pueden acceder a esas ayudas, ¿no? Entonces, otro bulo que se está difundiendo muchísimo. ¿Qué acontece con los bulos? Que ahora, como decía, vivimos en unos tiempos que las redes sociales difunden muy rápido
créanse muchísimas cuentas de supuestos medios de comunicación que difunden y van replicando, ¿no? Y muchas veces se utiliza bots, se utiliza otro tipo de tecnologías para difundir más rápidamente. Entonces, ahora vivimos en un tiempo que hasta contrastar la información no es doado. Y el peligro es que muchísima gente puede caer en esas mentiras, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas cuando reciben ese tipo de ataques? Pues es muy difícil. Porque al final estamos hablando de personas que en estos tiempos de la regularización tienen muchas esperanzas de poder vivir con un poco más de dignidad. Estamos hablando de gente que muchas veces puede tener más de muchísimos años viviendo aquí. Y es peligroso o discurso que se está difundiendo, ¿no? Entonces, pienso que desmontar este tipo de mentiras, ¿no?, cuesta mucho, pero antes de compartir esta información deberíamos tener un poco más de educación digital también, pienso yo. Las redes sociales son muy buenas para algunas cosas, pero después son muy peligrosas para otras, ¿no? Entonces, un poco depurar todas esas cosas. También está el tema de qué efectos tienen sobre nosotros, ¿no? O sea, obviamente afectan-nos a nivel emocional, a nivel de inclusive seguridad, porque no sientes que eres una persona vendida cuando hay este tipo de cosas, porque es eso como que expulsarlos a todos. Hay otro movimiento por la remigración, ¿no? De que como son para lo que está para gente de aquí, pero bueno, hay mucha gente nada acá, o que ya está criándose acá, que tienen todo derecho de vivir acá, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Yo pienso que por eso estos espacios son súper necesarios para poder discutir estos temas y intentar desmontarlo, ¿no? Además que Burela, pienso, ¿no? Yo desde lo que conozco, tiene como características muy propias, como un territorio con muchísimas nacionalidades y que es muy importante cuidar, ¿no? O que se está manejando aquí, desde los coles, desde los barrios. Ya mi compañera va a hablar de todo el esfuerzo que hay detrás de esta lucha por la regularización, ¿no? Entonces, si os parece, voy a parar aquí un poco con el tema de los bulos y después retomo, ¿qué parece? Pues eso, gracias. Muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Porque en estos espacios podemos poner ya las voces, los cuerpos y las vidas. Porque qué interesante poder hablar de procesos de migración desde nuestros cuerpos, desde nuestras voces, que no es lo mismo empatizar y vivirlo. Entonces, enhorabuena al foro por el esfuerzo, porque sabemos que es un esfuerzo. El viernes haciendo buen sol y no estar caminando por la playa, que se hayan tomado la molestia de venir a escuchar a dos migras, que de repente son migras y que de repente tampoco interesa o no mucho lo que podamos decir. Y para nosotras esto es importante, tener los espacios para poner aquí nuestras voces y visibilizar lo que implica para nosotros tener voces. Me gustaba no sé si me gusta o no, cuando se habla de dónde nací, porque sí es cierto que nací allí donde está la fábrica de Los Simpson. Y es interesante porque me preguntan siempre, ¿pero dónde? Cuando nosotras cuando hablamos de procesos de migración en un pueblo gallego, es hablar de una realidad que nos cruza, que sabemos lo que implica, que sabemos lo que es. Y hablar de migración implica de riqueza, pero también implica hablar de procesos profundamente dolorosos, porque salir de tu tierra, no porque te vas de vacaciones y de repente te vas a tomar el sol, sino que te vas en búsqueda de oportunidades, ¿no? Porque en tus pueblos no te dan lo suficiente para comer o la seguridad necesaria para poder estar. Es salir forzado e irte y dejar tu tierra, tu territorio tierra y quedarte con tu territorio cuerpo solamente. Y es bien doloroso. Esto sabemos mucho los gallegos. Y quiero empezar diciendo eso porque de repente también creemos que hablar de migración está lejos de nuestra realidad. Es que hablar de inmigración está con la señora que cuida en nuestras casas. Me gusta más hablar de no tanto empleadas domésticas, sino empleadas o profesionales de los cuidados, porque hace rato que nosotras debatimos en nuestros espacios que los domésticos o los domésticos se domestican y nosotros no somos animales para que se nos domestique.
Y a esas personas profesionales les tenemos en nuestras casas cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestros adultos mayores que nos gusta decir a nosotros, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, y ahí estamos. Y después resulta que vamos a una cafetería y le vemos a una hermana aquí, mucha caboverdiana, que nos ha llamado mucho la atención, que de repente en algunos espacios como que cuidan esos rostros, ¿no? Como que nos dan esas oportunidades incluso para la hostelería. Es decir, sostenemos servicios. Si las empleadas del hogar hiciéramos una huelga, a mí estamos detrás de ello, a ver si conseguimos hacer una huelga para que nos demos cuenta de lo que implica, lo que hacen las profesionales del hogar, los cuidados. Entonces sí nos daremos cuenta de que estas manos que estamos aquí somos personas. ¿Y qué queremos? ¿Qué se va a conseguir con la regularización? Y me van a perdonar porque sí que es verdad que me gusta como que hablar de todo un poco, porque en estas conversaciones, en estos conversatorios que tenemos, es como de repente, no voy a hablar de muchos datos estadísticos, que para eso están las hermanas académicas, que es súper interesante, pero sí de repente para contarles un poco lo que queremos que les llegue, ¿no? Porque esperamos que no se olviden de estas migras que hemos venido a probar. Y me gusta hablar de migras porque soy migra, fui gallega y migré y soy retornada. Sigo siendo migra. Entonces, y me gusta hablar en estos términos, no porque cuando incluso a veces hablamos de la blanquitud, no hablamos del irrespeto, hablamos del pensamiento, y es importante saber que ustedes piensan de determinada manera porque viven aquí, pero lo lindo es la deconstrucción, es decir, ustedes están aquí porque interesa, porque les interesa hablar de horizontal, de persona a persona. Bien, quiero hablar también de qué implica la regularización. La regularización implica de que precisamente nosotras, las migras, las profesionales que estamos haciendo el empleo del hogar y los cuidados, sosteniendo vidas, que las que estamos en los campos, que las que estamos, o los que estamos haciendo servicios, hostelería, construcción, etcétera, estamos sosteniendo este país, estamos viviendo aquí. Pero ¿cómo estábamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Invisibles, pues. Como estamos invisibles, a las empleadas del hogar, a las profesionales, les podemos violar y no pasa nada. Les podemos dar de comer, a mí me daban de comer latas de sardina y al perro pechuga de pavo, por ejemplo, y eso está bien. Eso implica estar irregular, no ilegal. No estamos ilegales, estamos irregulares porque el sistema permite que nosotras no podamos tener los mismos derechos que cualquier persona. Hablamos de derechos, que si yo tengo mi horario laboral, el régimen de empleadas del hogar y los cuidados es un régimen profundamente esclavo en estas fechas, ¿no? En este siglo, en esta realidad. ¿Se imaginan ustedes trabajando 24 horas, 7 días a la semana? ¿Quién quiere ser empleado o empleada del hogar? ¿Cuántas manos levantadas? Nadie quiere ser empleado del hogar y menos interno, o empleada del hogar y menos interno, durmiendo en sofás, durmiendo en el cuarto de la lavadora o trabajando estas 24 horas laborales. Eso es lo que implica la regularización. La regularización implica que las que estamos haciendo estos servicios podamos tener derechos. El bulo famoso que habla la Gaby es interesante porque nos dicen que venimos a quitar, ¿no? A cobrar paguitas, y esto está como que muy de moda, pero fijaros, yo creo que aquí hay un montón de trabajadores sociales, trabajadoras sociales, y cuando vamos a pedir una prestación, lo primero que hay que presentar para que el sistema funcione es el documento de identidad, o sea, el famoso TIE, la tarjeta plástica que nos dan cuando tenemos el permiso de trabajo y residencia. Si vamos a pedir una paga, la trabajadora social, ¿cómo puede pedirnos la prestación si no existimos? Para el sistema no existimos, somos invisibles totales. Entonces, por eso se desmiente el bulo, no se puede tramitar. Ya no es porque a lo mejor la trabajadora social, que es buena persona, quiera tramitarlo, pero es que no se puede, el sistema no lo permite. Por lo tanto, es un bulo. La regularización, esta es la cuarta a la que he podido participar desde que llego aquí en la tierra, territorio, con el territorio cuerpo de Ecuador, y estoy en el territorio tierra aquí en Galicia, que por cierto también es mi tierra, ¿no? La primera regularización que hicimos, murieron, también tuvieron que morir gente para darnos cuenta de lo que estaba pasando. La gente que allá en Valencia, en Murcia, recogía naranjas, los temporeros, y contrataban, llevaban furgonetas, cogían la furgoneta, la gente cogía en un parque y le llevaban, entonces la furgoneta se queda entre las rieles del tren y pasa el tren y mata a 4 ecuatorianos. Nos encerramos en las iglesias, no sé por qué a veces las iglesias también son como referencias de lucha, pero bueno, nos encerramos en las iglesias de aquel entonces
hicimos la caminata por la dignidad desde Valencia, Murcia, hasta Madrid, y ahí conseguimos esa regularización. Siempre han sido procesos de lucha. La regularización actual se consigue, ya es distinto, no ha muerto nadie, entre comillas, porque estamos muertas cada vez que no existimos, cada vez que se nos puede violar en los domicilios, cada vez que trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, cada vez que estás recolectando frutas, las hermanas de Huelva, los hermanos de Huelva, y les dejan tirados en los hospitales, en las puertas, porque de repente se están muriendo por el horario laboral. Como somos invisibles y estamos explotados, entonces sí vamos muriendo. Y va muriendo también el pueblo que nos está acogiendo, porque si nosotros pudiésemos estar visibles económicamente hablando, ya ni siquiera voy a hablar humanamente hablando, ¿no? Ya no voy a hablar de esa parte humana que debería ser súper importante. Hablamos en términos económicos. Los expertos en economía dicen que son una población muy envejecida. Los más jóvenes creo que son aquí nuestras compañeras que han venido, el grupo de jóvenes que deben tener entre 19 y 20 años, pero a partir del foro, no sé cuánta edad tenemos, los crujientes, no somos viejos, somos crujientes. ¡Wow! Es preocupante e interesante, ¿no? ¿Quién va a aportar económicamente para nuestras pensiones? La población migrante que no viene precisamente a atender a los hospitales españoles. Venimos los más fuertes porque tenemos que mantener aquí y mantener allá. Es que no tenemos derecho ni a enfermarnos. Aparte de que, por supuesto, el sistema sanitario no permite hasta después de 3 meses estar empadronado si conseguimos el padrón, pero si estamos 1 año sin empadronarnos, ya ni siquiera tenemos acceso al sistema sanitario. Eso es otro rubro que a lo mejor la Gabo también puede decir. Pero esta es la realidad. Entonces, económicamente hablando, a España le interesa que estemos visibles, que coticemos por nuestras pensiones. Pero es que aparte, porque este sistema se mantiene con unas manos, y esas manos tienen que estar en dignidad. ¿Qué no quiere el sistema? Seamos dignos, pues. Que no coticemos como debemos cotizar, que podamos explotar, no que tengamos estas horas. Cuando nosotros tenemos derechos, podemos protestar y decir, oiga, que es que aquí la Constitución, el derecho laboral me dice que tengo que hacer 8 horas, y si hago más de 8 horas, pactemos. A mí me interesa trabajar, porque es verdad que de repente hay que trabajar 2 horitas más, pero paguen esas horas. O sea, pedimos lo justo. Entonces, resulta que hace casi 6 años nos empezamos a organizar, y digo nos empezamos a organizar porque también pertenezco a la plataforma de regularización Ya. Y entonces igual, las migras o los migros también nos empezamos a organizar y decimos, chuta, a ver qué hacemos, pues, o sea, estamos trabajando y no podemos seguir trabajando así y ya estamos aquí, ¿cómo hacemos? Y empezamos a organizarnos y decimos, ya, pues hagamos una recogida de firmas, y empieza a sumarse también hermanos y hermanas aliadas, ¿no? de todo el territorio, españoles también, porque lo que queríamos hacer ya es una recogida más bien constitucional dentro de una normativa, porque ya estamos hablando que hablamos dentro de normativas, porque nos toca ya estructurarnos, ya no podemos hacer solamente encierros en las iglesias, nos toca estructurarnos de otra manera, y así empieza la regularización de esta vez. Hace 6 años nos volvemos a organizar y empezamos a recoger firmas que por cierto no permitían para la persona migrante. Eran los españoles, estas famosas 700.000 firmas que se empiezan a recoger en todo el territorio español, y que, bueno, yo les puedo contar anécdotas en el frío y la gente nos escupía. Pero había también alianzas, yo me imagino que, Lucía, tú serías también parte de esos procesos de recogida de firmas, porque se recogió en todo el territorio, 700.000 firmas se recogieron, más se recogieron casi 800 y pico mil firmas, y se presenta al Congreso. Y en el Congreso, por supuesto, ya sabemos que hay intereses políticos, hay intereses que... Y se pausa, hasta que sí que es verdad que se debate, porque hemos estado con muchos debates, Secretaría de Estado de Migración, política, institutos políticos y representantes políticos, ministerios, sobre todo el de trabajo, porque influye mucho, ¿no? Seguridad social, trabajo, Ministerio de Trabajo, para ver qué pasa con esta migración, porque había una presión ya no tanto solamente social, porque esta fue una lucha social de mucha población migrada, muchas organizaciones migrantes, pero también de mucha población española.
El Pacto de Estado de Migración se va a cerrar ahora dentro de poco, 2 meses queda para que nos incluyamos en el Pacto Europeo de Migración, que dice que nada de regularizaciones. España tiene una presión más que social de empresarios. Resulta que hace poco nos dan la autorización para hacer refugio y asilo, protección internacional. Hay convenios con Venezuela, que por cierto hace 2 días también nos lanzan un documento que los venezolanos ya no van a poder tener protección internacional, y esto está ya, bueno, hacer un debate interesante y se quedan sin esta posibilidad. Pero habría muchas personas que estaban contratadas. Claro, como empiezan a perder este derecho, los empresarios se encuentran con que no hay mano de obra para poder trabajar en estos espacios laborales. Y es la presión más bien de los empresarios la que le hace dar un vuelco al proceso de regularización, y entonces se sientan a hablar y hablan de que se va a hacer la aprobación de la famosa regularización, que por cierto no es masiva. Lo de masivo es muy racista. Nos quieren seguir diciendo que venimos a invadir. No venimos a invadir, es que ya estamos, qué curioso, es que ya estamos haciendo procesos de trabajo invisibles. Ya estamos. Entonces, es una regularización extraordinaria que nos pide varias cosas, entre ellas tener padrón. Se consigue también porque hay una plataforma estatal de que el padrón no sea requisito indispensable, porque el padrón es muy complejo de tener. Para tener un padrón hay que tener un alquiler, pero la mayoría de nosotros no podemos tener alquiler porque estamos invisibles. ¿Cómo alquilamos si no trabajamos? Porque no tenemos papeles. Si no tenemos papeles, no podemos trabajar. Podemos trabajar sumergido, en donde nos pagan a 3 euros la hora, no en donde nos pagan lo que es digno. Entonces, es complejo. Logramos convencer que el requisito del padrón no sea indispensable, se pide pruebas. Claro, pero si yo estoy irregular, invisible, ¿cómo puedo sacarme una factura a nombre mío para pagar el teléfono, por ejemplo? Se conflictúa mucho el proceso de regularización, no es tan sencillo. Para nosotros sí es una conquista y es de mucha alegría y de mucho trabajo ahora, pero muy complejo de conseguir. Necesitamos pruebas 5 meses anteriores a la presentación del procedimiento, que no son 5 pruebas de todos los años que yo vivo en España, porque de repente yo puedo estar viviendo aquí 4 o 3 años, pero no tengo que presentar estas pruebas, tengo que presentar las 5 últimas pruebas, de meses, antes de presentarle la regularización. Otra de los requisitos es que tengamos un certificado de vulnerabilidad. Cada vez que rellenamos un certificado de vulnerabilidad se me parte el corazón, porque tenemos que decir que estamos vulnerables cuando estamos vulnerabilizadas, pero es que aparte no basta con que estemos invisibles para ya ser vulnerables. Preguntamos. Es una pregunta que nos hacemos cada vez que rellenamos el famoso certificado de vulnerabilidad. Pero también hay organizaciones, es verdad, que nos hemos podido inscribir porque nos permiten hacer el proceso de regularización, ¿no? No a todas, y tampoco se inscriben las entidades más grandes, porque por ejemplo nuestra entidad como Orgullo está en un espacio y en un momento de visibilidad interesante, pero es que hay entidades mucho más grandes que tienen otros recursos para poder presentar este proceso y no se presentaron como colaboradoras. Es bien interesante dar un análisis a lo que les estoy contando, porque esperábamos que una Cáritas, una Cruz Roja estén allí. Pero bueno, las que llevamos procesos sabemos que no interesa porque había mucho trabajo, hay mucho trabajo de por medio. Necesitamos, porque ustedes van a decir, hay mucha gente que también dice, pero bueno, tiene que venir gente que venga a trabajar, gente que no cometa delitos. Estamos totalmente de acuerdo, porque creemos en los deberes y en los derechos, porque queremos vivir, queremos convivir y queremos aportar, y por supuesto queremos tener derechos, pero también tenemos esos deberes. Entonces, sacar unos antecedentes penales, vamos a hablar de Cuba. No necesitan solamente tener la postilla de la Haya, sino también de las 1000 se llama, porque no hay Haya en Cuba, por ejemplo, pero sí necesitan tener la regularización en el consulado, ¿no? Que hablábamos de los procesos económicos, que implica que sí damos remesas también desde el otro lado, por ejemplo este famoso sello. Con lo que tarda Cuba. Y digitalmente Cuba no funciona como pensamos que funciona el proceso, ¿no? Fatal. Pedir un documento de penales en Cuba, aparte de costoso y largo, implica alrededor aproximadamente unos 6 meses, 7 meses para que el documento llegue. Pues que resulta que el documento caduca a los 6 meses. Entonces,
qué complicado es, no es tan sencillo. Y a veces no es cuestión de plata, porque también, o sea, si la plata para nosotros es difícil de conseguir, nos gusta conseguir la plata dignamente a la mayoría, hay gente buena y gente mala, estoy hablando de gente, no hablo de países, ni de banderas, ni de fronteras, hablo de gente, pero bueno, la mayoría de las personas que estamos aquí en nuestro proceso de migración queremos trabajar. De hecho, si pudiésemos poner un puesto de arepitas ahí en la esta, conseguiríamos, son súper gestoras, pues gestores para poder crear empresa, pero bueno, entendemos que en el país necesitamos los permisos reglamentarios. Otro de los requisitos que nos piden para el de vulnerabilidad, dependiendo de qué ayuntamiento, porque dependiendo del color político que estén los ayuntamientos, puede ser el padrón para hacer certificado de vulnerabilidad, pero si no estoy empadronado, señor, ¿cómo saco? Entonces es una problemática. Otro de los requisitos que nos están pidiendo es que podamos presentar la documentación o en entidades en las que nos hemos presentado, estamos desbordadas y no damos abasto, y puede también ser correos o la seguridad social. Pero es que para pedir las citas hay que tener un NIE y no tenemos NIE porque no tenemos papeles. Es mucho más complejo de lo que creemos. O sea, sí se ha aplicado y se ha pedido y se ha aperturado el proceso de regularización, pero tiene unas carencias tan grandes, que sigue siendo racista e inhumana, tal cual es la ley de inmigración en este país actualmente. No vengo aquí con el propósito de hablar mal del país, que es mi país que me acoge y donde vivo, simplemente para hacer conciencia. Yo imagino que los que estáis aquí, las personas que estáis aquí, tienen esa conciencia porque de hecho están aquí, pero sí para ponerles un poco en visibilidad y encima de la mesa de lo que está pasando con el proceso de regularización. Yo creo que muchas personas que dirigen España quieren manos, pero las que estamos aquí somos personas y no queremos caridad, queremos dignidad. Y este pueblo se levanta porque estamos aquí. Y este pueblo va a crecer, me refiero al Reino de España, a España, porque España necesita diversidad. O lo entendemos, o con el perdón estamos jodidos. O lo entendemos y lo hacemos de manera comunitaria, o estamos perdidos. Repito, la población que España tiene es la que es. La población que ya estamos aquí es la que es. Queremos estas oportunidades. Nos gusta poner encima de la mesa esta visibilidad. Ay, me lío muchísimo, ya voy para poder dar paso a poder conversar, porque de repente hay preguntas que nos pueden quedar, porque hay mucho que contar y decir. Y es que ustedes dirán, ¿y qué podemos hacer? Probablemente más de lo que ustedes creen. Por eso este espacio bien interesante y agradecida por eso, porque a veces podemos hacer más de lo que creemos. A nosotros nos quieren divididos e ignorantes. La información es poder. Nada desde la caridad, todo desde la dignidad. Hay un lema que a nosotros nos gusta y es que tejidas fuertes, ¿no? Juntas fuertes, pero tejidas invencibles. Sí pedimos desde este espacio estas voces, porque a lo mejor ustedes tienen personas que conocen, ¿no? ¿Saben cuánto les está cobrando un abogado de estos que no tienen conciencia por darles un certificado de vulnerabilidad que nos piden a nosotros como entidad? 700 euros, cuando es un documento gratuito. Pero como la gente está desesperada y está necesitada por tener dignidad, hace lo que sea para tener. Entonces sí es un compromiso social de la sociedad, o sea, de la sociedad española, de ustedes, de los gallegos. Y lo que necesitamos hacer es poner estas voces y decir dónde estructuramos las estrategias, porque no solo afecta a los migrantes, no es cierto, nos afecta a todos como sociedad. Gracias por estar en este espacio, hasta que la dignidad se haga costumbre. Quería añadir alguna cosa más que fui apuntando. Primeramente, transmitir un meu cariño y admiración a Sole, a Darenka y a las compañeras de movilidad humana por el esfuerzo sobrehumano muchas veces por meter esos expedientes que pienso que muchísimas veces es invisible.
Ellas están trabajando a 1000 y son estas asociaciones, entidades pequeñas usualmente, las que no dudaron de hacerse acreditadas, hacerse acreditar para poder meter los expedientes, ¿no? Y esa lucha de todos los días, porque la gente merece vivir con dignidad, ¿no? Merece tener la posibilidad de un contrato, de poder trabajar, de poder visitar a sus familias. O sea, ti ya no estás como, no solamente con ese miedo que te puedan hacer una parada, terminar en un CIE como acontece en otros territorios, está aconteciendo ahora mismo, sino también puedes salir y visitar a tus familias, porque hasta que ti no tengas o tía como tal, no puedes abandonar el territorio español. Tampoco te puedes movilizar libremente, porque puede haber una parada y ti, sin estar regular, puedes terminar con una orden de expulsión, ¿no? Que eso acontece. Entonces, pienso que a veces queda muy corta a magnitud de lo que significa esto. Y por ejemplo, esta regularización tampoco es de balde. Todas las personas tienen que pagar una tasa, tanto menores como personas adultas. Entonces seguimos hablando de esto de las remesas, ¿no? Volvemos al tema de que siempre hay cartos implicados con la migración. O sea, la cantidad de cartos que aporta migración al Estado español es inmensa. Por ejemplo, falaban da loita por las homologaciones. Un trámite de homologación cuesta 166,50 euros cada expediente. Imaginar eso es como un salario, a mitad de un salario mínimo en mi país. Entonces, a un mes entran alrededor de entre 8.000 a 10.000 solicitudes de homologaciones al Ministerio de Universidades. Entonces, ese bulo, ¿no? Esa mentira de que no aportamos nada, pues desmontanse muy, muy fácilmente. Y otra cosa que quería sublinear, ¿no? Era esta loita colectiva, ¿no? Hay 6 años, éramos muchísimas compañeras ahí en la rúa. Yo pienso que sí, parar un momento y escuchar esas historias tan increíbles das compañeras que recogieron as asignaturas bajo a choiva. Eu lembro que entraba aos bares con as minhas follas e eu decía, ai, por favor, podes me ajudar. E tamén alguna manifestación do 8M estivemos ao final, ¿no? Da manifestación con nossas mesas, no saber cómo íbamos a ser recibidas, ¿no? Con esas follas de asignatura. A loita social das migrantes e das colectivas antirracistas non pode esquecerse, porque isto é unha loita de moitos anos, de moito debate, de moitas xuntanzas con políticas, etcétera, 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 ¿no? Y simplemente engadir eso, ¿no? Transmitirles eso, que por favor entendades y transmitan también a quien cuidades, que es súper importante desmontar estas mentiras contra migración, pero también disfrutar este momento histórico y apoyar, ¿no? Do xeito que podamos con a información o que sexa, porque a verdade é que a vida da xente muda muitísimo cando ten un tío nas súas mans. Poder ter a tu familia cerca, perto e ter a seguridade de camiñar polas rúas non ten outro prezo, así que nada, eso. Pues podemos quizás abrir aquí o debate, pues estamos aquí de forma horizontal y pienso que nos podemos oír, pode tamén quizás rular un micro. Non sei se alguén quere abrir o debate, preguntas, comentarios. Bueno, a ver, abro eu, se nos parece. Digo, entón, vosotros que montastes? Unha plataforma ou como é iso? Sois unha asociación ou como é? Bueno, ¿sí? No, ahora. ¿Ahora? Cuando nosotras llegamos, es como que sales de tu tierra y piensas, te cuentan a lo mejor, ¿no? La historia de que, wow, Europa, ¿cómo es Europa? De chévere. Sales toda emocionada porque tu tierrita no te da la comida suficiente. En aquel entonces el proceso particular, no Colagao puede contar el suyo, pero el mío es que en Ecuador pasa una problemática y es que hay un feriado bancario, es decir, rompe la estructura económica de Ecuador
los bancos quiebran y entonces es como que hay que salvar a los bancos, que el pueblo se muera de hambre. Entonces hace una dolarización en Ecuador, pasa de ser la moneda que era el sucre antes y pasa a ser dólar americano. Entonces de pronto los ahorritos de mi mamá y de mi papá, bueno, de mi papá no sé, pero de mi mamá sí que a lo mejor si eran, imagínense, 10 millones de sucres se convierten en $7. Entonces dices, ¿qué pasó? Un corralito argentino parecido, más o menos. Vale. Entonces dices, ¿qué pasó con todo eso? Esto, un ejemplo en cifras como cortitas, pero realmente así. Entonces, claro, en aquel entonces nos toca salir particularmente porque había un problema, sobre todo sanitario, ¿no? Y económicamente no llegamos. Yo con el privilegio de poder tener el documento español, pues resulta que llego acá, yo me vengo con mi pasaporte español, toda genial, me voy a Europa, a España, llego acá, ya que no saben qué pasa. ¿Alguien se ha puesto a preguntar cuando viene un argentino gallego que emigró por allá con su pasaportito español? No tiene el DNI, tiene el pasaporte. Resulta que llego acá y voy a hacer el DNI y me dicen, no, a usted le falta la partida de nuevo, la partida de... Y yo digo, vale, me voy a registro civil, saco mi documento y le falta un sello, pero el sello tenía que estar puesto en Ecuador, le pasa al cubano. ¿Saben cuánto me tardó en darme el DNI, aunque tenía pasaporte? ¿Cuánto creen que tardé en tener el DNI? 9 meses. Fui irregular teniendo pasaporte español. Así funciona el sistema. No sé si sabían de esta realidad. Pasa hasta ahora. Y si es Cuba, va a pasar un año. Y está en tierra es español porque tiene pasaporte español, pero no tiene DNI. Y como aquí el sistema no funciona con el DNI, sino con el soporte del DNI, están irregulares. Porque ni es español, ni es extranjero. Así con el tema sanitario, es horroroso. Pero bueno, ¿por qué llegamos a esto? Porque con esta realidad que me pasa, me toca trabajar de interna, que es donde, porque claro, verán que este rostro europeo, como ven aquí, no lava mucho, ¿no? Entonces yo llego, es que aparte luego, no quiero contarles una historia que les contaré más adelante cuando seamos más colegas. Resulta que me contrata una señora marquesa para trabajar de interna, ¿no? Porque yo venía recomendada. Entonces porque creían que yo sabía cocinar, pero bueno, yo no sabía cocinar. Entonces cuando voy me contratan para eso, ahí la historia de la perrita, eso fue de interna y tal. Y entonces yo decía, pero ¿por qué tengo que trabajar 7 días a la semana sin librar? Y yo me iba toda emocionada con el traje de empleada de chacha al parque. En aquel entonces cuando yo llegué no había mucha gente, me voy al parque toda emocionada, con mi uniforme. Yo veía muchas telenovelas en América Latina, había ya, entonces claro, la construcción la pierdo, la desmonto después. Pero claro, yo iba toda emocionada con mi trajecito allí y tal, me cambiaban el uniforme, así, tenía que dar la cena y tal, señor Marqués. Entonces, ahí le conozco en el parque a unas compañeras que resulta que ya les conocía en Ecuador porque éramos defensoras de territorio. Entonces yo les cuento y digo, nos emocionábamos como le pasaba al gallego cuando hacía las casas gallegas, ¿no? Emocionadas allí, habla como yo, llora como yo y come tortilla de papa con arroz como yo. La cosa es que hablamos y decimos, oye, está pasando esto, ¿qué hacemos? O sea, esto no me cabe, me rompe, Entonces nos organizamos en Madrid como organización. Las primeras organizaciones Rumiñahui, ¿no? Que fundamos mujeres en aquel entonces. Pero luego cuando yo vengo para Galicia, que me vengo para acá, fundamos, decíamos, pero claro, vendíamos solo ecuatorianos en aquel entonces. Entonces decíamos, no, pero aquí me pasó a mí la retornada, pues aquí había muchos retornados y empezamos a hablar de movilidad humana. Porque cuando hablamos de movilidad humana no hablo del inmigrante, del que viene a robar, del que viene a saturar, del que viene... Hablo de la persona gallega que se fue y que regresa. Hablo de la persona gallega que se fue, que emigró y que está por allá. Hablo de una población de migración. Entonces hacemos movilidad humana, por eso somos una organización de mujeres migradas en este caso, porque no sé por qué en serio yo, Jesús, o sea, tenemos que hacer una investigación de por qué los procesos asociativos usualmente están mujeres. Gracias a los hermanos que se van incorporando, pero es curiosísimo, ahí lo lanzo. Entonces éramos mujeres y en este proceso mujeres migradas que empezamos a decir, aquí tenemos que empezar a hacer algo.
Y entonces tuvimos mucha ayuda de hermanos y hermanas que nos acompañan, porque por supuesto tiene que ser comunitario, si no, no es posible, y formamos Movilidad Humana. Pero si te refieres al proceso de regularización, esto es una plataforma, si se quiere llamar, no tiene un nombre, pero bueno, es un grupo de población migrada, muchas organizaciones que decimos, esto no puede seguir así, y tenemos que organizarnos. ¿Qué tenemos que hacer jurídicamente? Porque claro, los procesos, pensemos que nosotras, yo llevo 30 y pico de años ya en Galicia, en España, y decimos, tenemos que articular de otra forma estratégica, tiene que ser a través de procedimientos jurídicos suficientemente solventes para que puedan dar a luz o se pueda ver un proceso de regularización, porque claro, empezamos a conocer las normativas y veíamos que no puede ser nomás encerrándonos, por ejemplo, en iglesias. Tiene que ser un proceso jurídico. Entonces nos podemos articular, nos reunimos con juristas, con partidos políticos, y se estructura la plataforma de regularización ya a nivel estatal. Y a través de eso se empieza a recoger estas famosas 700.000 firmas, y se consigue llevar lo que en Constitución española estaba articulado para que nos hagan caso de poder regularizar a todas las personas que se encuentran aquí. Entonces, sale de la articulación de muchas organizaciones que se llama regularización ya. Gracias a esas hermanas y hermanos de la lucha constante diaria hasta el día de hoy. ¿Qué es el certificado de vulnerabilidad? ¿Qué es el certificado de vulnerabilidad y quién es y quién no es vulnerable entre la migración? Qué pregunta más interesante. Yo diría que es el certificado de la vergüenza. ¿Qué es vulnerabilidad? ¿Por qué nos llaman personas vulnerables? Sería la repregunta, la contrapregunta. Serían personas o población vulnerabilizada. Para nosotras el debate siempre ha sido ese, ¿no? Nos sentamos así, no nos gustan las mesas, nos gustan más las mesas redondas, así, porque estamos más horizontales. Pero agradecemos también la estructura porque bueno, para nosotras también esto es importante, mirar a ver cómo ese reconocimiento de nuestras voces está, con todo el amor, ¿no? En el debate que vamos teniendo nos dicen qué vulnerables son. Se cree, académicamente hablando, se cree que aquella persona que no tiene determinadas posibilidades. Nosotras creemos que más bien somos vulnerabilizadas porque no tenemos los espacios, no porque no tengamos las capacidades. A nosotros ese es el debate. En todo caso, si nos pregunta usted qué pensamos nosotras en cuanto a la vulnerabilidad o por qué nos llaman vulnerables, nosotras les respondemos que no somos vulnerables porque somos poderosas. No nos gusta tampoco la palabra empoderadas, porque no es que nos falte poder, nos faltan espacios y oportunidades, que es más o menos como la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es no tener espacios y las mismas oportunidades. El certificado de vulnerabilidad aparece después de que se aprueba el Real Decreto de la aprobación del régimen, de la regularización, y dicen que para que sea jurídicamente posible, el Consejo de Estado un día martes nos habla que jurídicamente tenemos que demostrar que la población migrada es vulnerable. Y para eso tiene que firmar un papelito, una entidad a la que le autoriza. Imagínense que llega este papel a Vox. Vox no se apuntaría, por supuesto, pero bueno, por decir ese nombre verde que está por allí, ¿no? Para que, ¿quiénes somos? De hecho, me hace sufrir mucho y nos hace sufrir el equipo cuando nosotros tenemos que hacer este famoso certificado. ¿Quiénes somos nosotras como entidad? ¿Quién es Soledad Lucero como persona para acreditar que esa otra persona que está invisible, que no tiene papeles, que está invisible, que no tiene oportunidades, puede demostrar y puede acreditar que la otra persona es vulnerable, ¿no? Pero como lo exige el Consejo de Estado, entonces las entidades colaboradoras, las que nos apuntamos, las que conseguimos ese permiso, somos las que tenemos la autoridad para decir que esa persona migrante es vulnerable. Para nosotros es el certificado de la vergüenza. No sé si contesté, me gusta liarme mucho, pero es eso, el certificado de la vergüenza que otorgan entidades que están acreditadas, porque así lo dice la Secretaría de Estado de Migración, para que otra persona, por no tener posibilidades, diga que está hecho pedazos y que
que yo tengo el poder, la autoridad para decir que esa persona está vulnerabilizada. Es requisito fundamental para aquellas personas que no tienen hijos, porque de repente también aquí puede haber una problemática de error. Es solamente para aquellas personas que, por ejemplo, no tienen hijos menores. Las familias que tienen hijos menores no necesitan este certificado. Cuando tienen una persona mayor a cargo, tampoco necesitan este certificado. Y para aquellas personas que están en proceso de asilo o protección internacional, tampoco es necesario este certificado. Es para aquellas personas que no teniendo ninguna de estas realidades, tienen que presentar este certificado para poder subir su procedimiento para la regularización. Para engadir, yo podría resumirlo como un dor de cabeza. Adicional a todo o traballo que están facendo as compañeiras, de paso ter que imprimir eso, asinalo e demais, pareceme algo sumamente absurdo, ¿no? Entón que non ten senso algún, porque xa unha persona en situación administrativa irregular ya está en unha situación de risco de exclusión social, ¿no? Entón, pareceme como engadir máis sufrimento, ¿no? Y como enlentecer o procedimento, ¿no? Solamente eso. Tienes que usarlo para que puedas pagar. Bueno, a mí me parece que o máis desastroso disto é que pedir a un certificado. No sé. É que lles interesa que a xente se modere, que non nos moderemos. Entonces, a forma é xa dos inicios xa subvala isto, ¿no? Pero no inicio penso que non sei se quería ese certificado. E se logo, porque non sei se porque oía moito mal, o Consello de Estado está formado por expresidentes, verdad? Porque foi do goberno, en gran parte, non sempre se educaron, ¿no? Nos gobernos, ¿no? Porque eu entendí como que eso non pasaba a historia xurídica, que o Consello de Estado había dito, porque no inicio esta lei non iba a pedirse certificado de vulnerabilidade. Entonces, como non pasaba a historia legislativa, entonces o Consello de Estado que no había aportado esa idea ao Consello de Estado. Non sei se me entende a pregunta. No se plantea en todas las negociaciones que regularización ya tiene con la parte política, la parte que gobierna, la parte que articula la normativa, no se planteaba el certificado de vulnerabilidad. Aparece después cuando 3 días antes de que salga a la luz la normativa, se tiene que pasar porque, es Constitución, hay que cumplir esos requisitos. El Consejo de Estado son juristas, ¿no? Son abogados expertos que deciden qué puede entrar, qué ley puede o no, cómo se reforma la ley dentro de la Constitución española. Y entonces ellos articulan y creen y dicen y dictaminan y se saca así que para poder acreditar y poder hacer el procedimiento de regularización tiene que establecerse un certificado en donde se diga que esa persona tiene una vulnerabilidad. La problemática es que sale 2 días antes de que la ley salga en BOE, que no da la posibilidad de que nos articulemos, porque no da la posibilidad, ya estábamos como preparando todo, porque tenemos 2 meses apenas para la regularización. Hablamos de, yo creo que no son 700,000 personas, yo creo que hay millones de personas para hacer este procedimiento. Y claro, nos impide hacer un procedimiento con la fuerza que pensábamos hacer, porque nos coge a 2 días de sacada la normativa, con el miedo y el riesgo de que no saliese la normativa también. Entonces, como es un requisito que la Secretaría de Estado marca por un tema jurídico, porque es así, es un tema jurídico, dicen que es requisito sí o sí que se demuestre que esa persona es vulnerable. Ya no se puede tampoco hacer una contraprestación jurídica para argumentar un debate, sino que ya estaba como, tiene que ser así y así va a ser. Entonces, nos perjudicó a la hora de... Pero vosotros que creéis que eso realmente foi unha traba que se quixo poñer na regularización, ¿no? Que non había tanto peso legislativo como para pedir ese certificado. El Consejo de Estado es la última autoridad jurídicamente hablando que establece cuándo una normativa puede tener
el peso definitivo para poder sacar la norma y hay que cumplirla. Entonces lo que articulan ellos es que jurídicamente España tiene que cubrir, así como por ejemplo se decía y se debatía, porque bueno, se habló mucho de que qué pasa con las personas que no pueden sacar el pasaporte. Un ejemplo, en Coruña hay mucha policía que es guay y otra policía que no. Los compañeros de Senegal y los compañeros también de Marruecos se van a sacar el pasaporte al consulado que les pilla más cerca, que es Bilbao. Y curiosamente la policía sabe cuándo el autobús llega de Bilbao. Tenemos 3 compañeros que bueno, ya nos peleamos, les tratamos amorosamente y fuimos ahí a querer hacer huelga de hambre y les dijimos, nos dan la copia, porque llegó el bus y les pidieron papeles y al no tener papeles le quitaron el pasaporte. ¿Me están entendiendo lo que estoy acabando de decir? Esta gente que no tiene plata, que no está trabajando, se fue a Bilbao, cogió citas un montón de tiempo, se fue a dormir 2 días antes a Bilbao, en la calle, le dan el pasaporte, coge el autobús, llegan a Coruña y la policía que está en guay le dijo papeles. Como tenía papeles, le quitaron el pasaporte. Requisito fundamental para ir a tal. Ahora ya le hicieron una copia, se portaron bien, le dieron una copia. ¿Qué implica esto? Que si el Consejo de Estado dijo que tiene que ser vulnerable con un certificado, tiene que ser, porque tiene que haber un documento que acredite eso. La contraprestación sería, y yo jurídicamente como entidad, ¿cómo puedo? Si ni siquiera soy trabajadora social, yo no soy trabajadora social. Pero yo puedo firmar el certificado de vulnerabilidad. No hay un criterio más allá. Si a mí me pregunta como Soledad Lucero, como entidad tenemos un discurso, si a mí me pregunta como Soledad Lucero qué pasa, seguimos diciendo que el articulado de la ley de extranjería y el de regularización sigue teniendo matices, no, es racista e inhumano. Por supuesto que queremos seguir viviendo en los cuerpos rotos de las personas que podemos explotar y a las que podemos tener invisibles, porque hay intereses económicos sobre todo que sobreviven en nuestros cuerpos rotos. No sé si contesto con esto que efectivamente aquí sobreviven sobre cuerpos menos con las posibilidades de tener esos derechos. Sigue siendo inhumano y racista. Mira, unha cosa. A razón é esa última que acabas de dicir, é dicir, se sodes invisibles se vos pode explotar moitísimo mellor. Eso está claro, pero unha cousa, unha pequena matiz, me parece a mí. O Consello de Estado aconsella, pero non lexisla. De feito, hai moitas normas que se aprobaron en contra dos Consello de Estado, despois eso pode ir ao Constitucional e o Constitucional decide se esa lei é correcta ou non correcta. O que pasa que aquí neste caso había e hai moita presión dos partidos de dereitas, evidentemente, porque a eles non lles interesa a regularización porque sodes máis rentables non estando regularizados. E outra pregunta que non sei se sabes, que hoxe sí que non a sei. Nas anteriores regularizacións pedíase a acreditación esa de vulnerabilidade, porque aquí non é a primeira regularización que se fai. Fixo a Felipe González, fixo a Aznar, fixo a Zapatero e esta é a que toca neste caso ao Partido Socialista Pedro Sánchez, non? Nas anteriores exixías ese criterio, ese certificado de vulnerabilidade, como le chama? No se exigía. Claro, los tiempos han cambiado, porque por ejemplo, porque yo estuve en las 4 regularizaciones y en la que nos encerramos nosotros, lo que se pedía un precontrato de trabajo. Recuerdo el último día, como si fuese el último día, que teníamos una persona del equipo, era una persona de la familia, de la organización, que no tenía el precontrato. Lo que pedían era el precontrato, porque en aquel momento, cuando murieron, lo que nosotros pedíamos era que se acredite a aquellas personas que ya estaban trabajando en los campos. Les recuerdo que les comentaba que murió gente en el tren, ¿no? En esa furgoneta que se quedó ahí atascada y pasó el tren y les mató. Entonces hablábamos de que los temporeros tenían ese precontrato y hablábamos también de que las compañeras profesionales de los cuidados, del empleo de hogar, los cuidados, también tenían esos precontratos. Lo que se exigía en aquel entonces era un precontrato, que aún creemos que puede ser un poco más terrible todavía, porque yo no sé, y en aquel entonces no nos exigían como exigen ahora, que exigen un precontrato de 1 año. ¿Cuánto?
¿Cuántos de ustedes tienen, los más jóvenes, los que ya no están, o sea, quiero decir, cuántos tienen en plan de un contrato por un año o indefinido? 3 meses usualmente suelen hacer los contratos. Nosotras que hacemos sesión laboral no tenemos la suerte de que nos hagan contratos por un año. Ha cambiado, sí que es verdad, un poco la ley de aquella manera, pero no. En aquel entonces pedían eso, un precontrato, y se regularizó mucha gente con precontratos. Ahora el certificado de vulnerabilidad entendemos que ha sido pues una de las trabas que tenemos, porque dependiendo de qué partido o color gobierne, no dan el certificado de vulnerabilidad y entonces alarga el procedimiento. Por ejemplo, imagínense en Ferrol, hay un color particular que está gobernando, bueno, gobierna el PP, o sea, sí, ustedes pueden ir a la mamá Google y pueden ver que está gobernando el PP, y si no les dan el padrón, no les dan el certificado de vulnerabilidad. Recordando que uno de los requisitos es los penales, y los penales caducan a los 3 meses. Si le tardan en dar ese certificado, no puede presentar el expediente. Si se le caducan los penales, ¿qué pasa? Entonces es una locura. Por eso sí que es verdad que las entidades que nos hemos acreditado, nos acreditamos por eso, sumando un trabajo primero, porque no nos pagan para hacer el procedimiento, que de aquí sí se está grabando, señora Pilar Cancela, no se nos está pagando porque hagamos este procedimiento. Sí, que lindo, estamos haciendo regularización y estamos re felices, y cuando terminemos regularización, en los procedimientos, esperemos estar vivas y hacemos fiesta aquí en Burera, en la Plaza de los Abastos, porque hemos hecho regularizaciones, pero los folios salen de nuestro bolsillo, la tinta sale de nuestro bolsillo, las horas de trabajo de 6 de la mañana a 1 de la mañana que estamos trabajando salen de nuestro bolsillo. Quiero decir, sí, bueno, la salud mental, ya estoy loca, pero espérense cuando salga después de 2 meses. Necesitamos ahora que pensemos en mucho proceso de reparación, porque sigue siendo doloroso. Entonces, creo que van cambiando en función también a las realidades, volviendo a la pregunta, ¿no? De qué se necesita ahora. Esto ha ido poniendo un traspié a lo que pensábamos que iba a ser regularización. Eu agradezo escoitar todos estes obstáculos que máis ou menos coñecía, pero está ben recordalos, está ben coñecer estes obstáculos desde dentro, como están contados agora. Pero tamén boto en falta a énfase nos cambios políticos. Boto en falta a énfase dun discurso en positivo, porque nos últimos anos houve alternancias de goberno e as políticas coas migracións son moi diferentes. E eu creo que este proceso que se está abrindo agora, con todas as eivas, con todos os erros que están vostedes comentando, é unha aposta política valente. E creo que tanto as asociacións que vostedes representan como as asociacións civis daqui do Estado español deberan enfatizar as conquistas que se levan conseguir desde, por exemplo, desde 2020, que eu creo que non son poucas. Sí, sobre el tema de regularización, pienso que por eso hablamos un poco del tema histórico, ¿no? Porque no fue algo que despertara desde la misma voluntad de política, ¿no? Sino que fue una serie de juntanzas, de tira y afloja. O sea, entendemos que es arriesgado también porque hay presión europea, o sea, porque esto no salga, ¿no? O sea, porque eso. Y presiones internas, ¿no? Lo que nos queríamos, pero en todo caso subliñar, era esa lucha social, ¿no? que nace hay 6 años y que fue toda una lucha también sentarse con las políticas, ¿no? Y también tuvieron que hacer muchísimas alianzas, y no, esto no sería.
Pero, por exemplo, cando houve a regularización polo tema da DANA, sí que foi unha proba de que cando se quere facer algo, se pode facer, non? Esa vez se fixo unha regularización para as persoas migrantes en situación administrativa irregular que foron afectadas na DANA, non? Entón, si realmente quisiera facerse algo inmediatamente, se faría. Non é algo que acontece de un día a outro, non? O tema da DANA tamén foi moitísima loita dos colectivos e tamén da plataforma de regularización xa, porque a xente que había perdido todo entre os domicilios, perderan os papéis, non estaban empadronadas, etcétera, e non podían acceder a esas prestacións, non? Como afectadas. E foi dicir, bueno, ben, vamos a regularizarlas para que podan percibir esas axudas. Pasaba tamén o tema da homologación, que é a loita que levo xa casi 5 anos. Que tivemos que sentarnos con políticas e entendemos que tamén facer cambios é tamén hacerles entender eso, e tamén é un risco para elas, non? Ceder, porque dentro da regularización hai moitísima presión dos colexios, colexios profesionais, pero máis que todo de todos os grupos profesionais, máis dentro do privado, que non queren que exerzamos as profesións, principalmente profesións como psicología, odontología, e que vemos un negocio detrás dos mestrados como os psicólogos en psicología xeral sanitaria e demás, non? Entón, eu penso que está ben recoñecer que tamén ten que haber debate político e que tamén cada apertura é un risco tamén para elas, non? Porque hai moitísima presión, de verdade, que hai moitísima presión externa dentro de colectivos profesionais, dentro de colectivos empresariais, o sea, dentro do privado, non? Nos non negamos que haya habido tamén acordos políticos, nunca. Pero penso sempre que temos que falar de toda esta loita, non? Porque non é algo que despertaran e dixera, bueno, imos regularizar a xente migrante, non? Sino é unha loita de 6 anos, que chega hoxe, e no tema das homologacións, por exemplo, que levo tantísimos anos, tardamos desde o decreto 2014, hai uns meses, recién saiu a primeira homologación en Psicología Xeral Sanitaria de Bolivia, despois de 2014, de novembro de 2014, a primeira, e eso foi loita social de presión e visibilidade, e hacer entender, ¿no?, que as psicólogas do meu país son tan válidas como as outras, ¿no? Pero foi unha loita e sentarnos tamén con os políticos, ir ao Congreso dos Diputados e hacerles entender, ¿no?, que tamén somos persoas, ¿no? Quería, non fai falta. Non sei se hai máis xente, pero vou preguntar como así un pouco ao fondo que estás contando e un pouco tendo en conta, antes Soledad falou de que as grandes ONGs, Cruz Vermella, non sei, Cáritas, por exemplo, que atenden a moita xente, non se acreditaron, non se acreditaron, non se quixeron acreditar, e vedes que quen está levando o peso son organizacións pequeniñas, ou pequenas, vaya, non hai unha diferencia de escala bestial. Tamén quería preguntarnos, porque algo que tamén estamos oíndo é que queda un peso moi grande sobre organizacións pequenas e despois hai un boicote. Ainda onte vendo cousas para preparar para hoxe, vía o boicote que está facendo Almeida, non? Moitos concellos de dereitas están boicoteando e os seus propios servicios sociais non lles deixan, digamos, ou non... Gracias, Albano. Quero dicir que están boicoteando, pois claro, cando hai que conseguir... Eu sei que, por exemplo, aquí en Burela o Concello penso que está atendendo, en Viveiro, que ahora mismo é do PP, tamén están atendendo, pero só aos que eran usuarios. Se chega outra persoa que non era usuaria, nanai, e aunque non se lle está facendo tanto caso para dar o certificado de vulnerabilidade, tampouco se lles piden nada máis, non? Se fan e é un trámite. Que está pasando aí? Porque parece ser que tamén se están ponendo moitas pedras, non? No camiño, digamos. Sí, eu vou só comentar algo, ¿no?, destas grandes ONGs que sí que fan bonitas infografías e vídeos informativos, pero ata ali fan como unha limpieza, ¿no? Pero non se acreditaran ninguna, porque además moitas perciben fondos estatais e tamén fondos europeos, ¿no? E hai que decir, o sea, que hai algo detrás, ¿no?
Son especialmente aquellas que trabajan con refugio, asilo, entonces, especialmente las que tienen muchísimas trabajadoras allí, que tienen oficinas en muchísimos territorios y que podrían tener, o sea, haciendo certificados para sus propias usuarias, que es más indignante que las mismas trabajan con personas que precisan de esta regularización. Y otra cosa, antes de pasar o micro, o tema del sabotaje, a sabotaje, o que a mí también me interesa muchísimo, el tema de los bulos, las mentiras y demás. As imagens que transmiten los medios de comunicación, ¿no? Esas longas colas, como que siempre buscando atención y la narrativa de que la gente está siempre haciendo colas, que en cualquier momento va a estallar a violencia porque no hay los certificados, porque no hay citas en las ONGs que están desbordadas. Pero todo eso es una entramaje de hacer una imagen de caos también, ¿no? Y parece súper peligroso, porque sí que hay consejos, por ejemplo, acontece en Cataluña, en Madrid, que tensionan justamente para que aconteça eso, para que la gente salga haciendo colas, no sé, dando 5 vueltas a rúa, esperando un momento en que estalle tensión y se venda la narrativa de que hay violencia, de que hay caos, ¿no? Entonces es muy intencional todo, ¿no? Me ha hecho pensar la pregunta del hermano, del compañero. No vengo en plan religioso, lo que pasa es que, bueno, para mí la hermandad está en la tierra, ¿no? Qué interesante lo de, o sea, y en serio no se plantean de que parece que es un discurso negativo. Palabrita de honor, palabrita de niña mayor, no sé cómo se dice por acá, que yo me he planteado el tema de cómo hablamos, ¿no? Porque nosotros no queremos venir a dar con este discurso pena, o sea, para nada. Yo creo que, y tampoco siempre desde la negatividad, porque lo que nos ha mantenido en estos procesos de lucha colectiva ha sido precisamente el baile, la alegría, la comida. Tengo los mejores orgasmos comiendo, más a esta edad. O sea, es maravilloso poder hacer revolución bailando, comiendo, paseando y mirando a ver todo lo positivo. Es más, cuando no hay plata para sacar las fotocopias de la hoja de vulnerabilidad, porque en serio no hay plata, que de repente yo me ponga a estar conversando con un señor en un bar después de salir cansada y me diga, qué cansada te veo, niña, y yo, ay sí, porque verá, no sé qué, y le pongo ahí y me dice, ¿cuánto quieres? ¿Cuántas folias tienes? Y eso es alegría, o sea, que decir, el positivismo en todo lo que intentamos hacer. Les prometo que intentamos buscar positivo para mí, levantarme todos los días, y para el equipo, cuando hablo de mí hablo del equipo, pensar que lo que estamos haciendo es histórico y que dentro de 2 meses vamos a hacer un super baile aquí, o sea, brutal. Por supuesto que hay positivo. Lo que pasa es que cada vez que hacemos análisis nos toca plantear esto. O sea, si esta realidad es negatividad, es la realidad que tenemos. Claro que es posible que esto haya salido porque quienes lo representan políticamente son todos, casi todos blancos. Nosotras ahí, ya les voy a invitar a un debate en septiembre que tenemos precisamente la participación política de la población migrada, porque ahí en las decisiones no estamos nosotras. No estamos. Ojalá hiciéramos política de representación, representando en esas sentadas de mesa de esos poderes que nosotras no llegamos. Ojalá. Eso sería posible. Y si esto es negativo, lo siento, pero es una realidad. O sea, decir, por contar la realidad no es negatividad. Sí, dependiendo de cómo queremos y en qué momento articular una posición política, porque yo conozco muchas personas de izquierda que creo que se han equivocado donde están, y muchas de derecha que también se han equivocado donde están. De hecho, hay una compañera que ahora me ha dicho que se ha ido a un partido que no me agrada mucho, pero ahí está. Quiero decir que queremos ser siempre positivas a esto, por supuesto que sí, que las negociaciones tienen que hacerse de manera positiva y muy inteligente también, pero no contar lo que hay, me parece a mí que tampoco es justicia. Y nosotras intentamos hacer justicia en todo lo que estamos haciendo. Y estamos re felices de estar nosotras haciendo regularización, de estar dando certificados de vulnerabilidad, que por cierto, el certificado de vulnerabilidad es poner la firma, poner la fecha y el logo. Adiós, 2 minutos. Un ayuntamiento tienes que pedir cita,
que te den cita para dentro de 8 días. Y Vicky Canalla, que es parte de regularización ya en la Argentina, está muy así, decía, ¿en qué escuela de trabajo social aprendieron estas trabajadoras sociales que no saben hacer un certificado de vulnerabilidad? La burocracia que impide que no tengamos dignidad es brutal. A eso tenemos que decirle, oigan, no lo están haciendo bien. Quizá de repente el tono que yo a veces empleo puede ser no de carga positiva, pero sí de contarles una realidad que implica lo que es. Nos gustaría que se haga desde otras formas, desde otras miradas, desde otras realidades, porque es posible. Hablaba de la Dana, pero hablamos de Ucrania también. ¿Por qué Ucrania de determinada manera así? Porque estos planteamientos que venimos haciendo, ¿no? Que de repente sí podrían haber otros debates y que en la toma de decisión también podrían haber otros rostros y otras voces. Nosotras criticamos mucho y decimos, seguramente, porque a lo mejor ya no les interesa que seamos alcaldesas, concejales, ministras, a lo mejor no interesa, y eso puedo entenderlo, podemos debatirlo también, pero a lo mejor asesoras sí. Si nos escuchasen más, a lo mejor se podrían evitar un montón de cosas y se podrían ahorrar plata, pero no interesa. Y esto es positivo decirlo. Oigan, contrátenme pues, yo soy buena técnica para ser asesora, y esto saldría de otra manera. ¿Quiénes somos las expertas? Las que sufrimos en el cuerpo. ¿Quiénes serían buenos asesores y asesoras haciendo de industria? Los expertos. Podríamos escucharnos en otras voces. Por supuesto que hay partidos a los que sí agradecemos la escucha y también entendemos que hacer política no es sencilla. De hecho, yo a la Ayuso le admiro un montón. Yo no sé cómo, siendo mujer, está en el puesto que está. No sé cómo van a hacer la lectura de lo que acabo de decir, pero desde luego, qué mujer para estar donde está, sobre todo haciendo política. Agradecemos, no sé si agradecer, queremos estar en otros espacios desde otras miradas, desde la horizontalidad. A España le iría mejor, al mundo le iría mejor desde estos espacios de debate horizontal, porque hay mucho que decir y donde hay que hablar. Desde lo positivo, yo creo que ser incómoda es positivo, porque si yo le aplaudo a todo el mundo y le doy la palmadita, yo creo que estoy equivocada en el espacio donde está, lo tenemos claro, desde amorosamente, como decimos, amorosamente. El tema del certificado, decías, ¿no, Lucía, de los partidos? Sí, claro que es un boicot. O sea, es decir, si es hacer así, si quieren, nos venimos, bueno, Muriel está funcionando muy bien, creo que los espacios de los ayuntamientos de por acá también, pero nos podemos poner en la plaza una mañana, 2 horas, y les aseguro que podríamos hacer certificados de vulnerabilidad, 400, 1000, los que queramos, porque es cuestión de minutos no certificar. Pero el protocolo es para intentar que la gente no llegue. Sí, algo certificado. Aquí mis compañeras hacen certificados de vulnerabilidad, Katia y la hermanita. Las dos, ellas hacen certificados de vulnerabilidad en la organización. Compis, ¿cuánto tardan en hacer un certificado? 2 minutos, y no son trabajadoras sociales. Ahí está, no mentimos. Con nosotros no tienen que pedir cita. Es cuestión de querer, es cuestión de ser humanas, es cuestión de ver de otra manera. Y si se tarda 2 minutos en hacer un certificado, ¿por qué la administración y los funcionarios no los están haciendo? Porque no quieren que lo hagamos, porque depende del color político. Que quieren vender la regularización políticamente, pero no. Y es que es curioso que el Ayuntamiento de Ferrol nos ha dicho que va a contratar 6 personas para el proceso de regularización. Entonces nosotros tenemos la oficina, porque nos han dejado, siempre nos recuerdan que nos prestan el espacio y les agradecemos a los señores del PP que nos dejan el espacio. Entonces estamos arriba y hay una pecera, ¿no? Que se ve. Entonces el nuevo personal está contratado, está abajo. A mí me gustaría pasarles los vídeos o fotos del trabajo que tienen. Me encantaría. Damos más certificados de vulnerabilidad nosotras, mis 2 compis, en 2 minutos. Nosotros podemos hacer, es inmediato. Es querer, es querer. Pero así de regularidad, pero no. Por eso estos espacios de escucha, de conversa, ¿no? En donde vemos la realidad. A mí me gustaría que alguna vez nos visiten en nuestro espacio para que ustedes entendiesen lo que implica trabajar con la población migrante.
nuestra casa que es común, lo llamo yo la casa común, la casa donde podemos articular todas y todos. Si alguna vez alguien quiere pasar, están completamente invitados. Un espacio en donde vamos poniendo como podemos, tomamos café. La persona que sea que necesite llega, nos tomamos un café y articulamos vida ahí. Ustedes se van a dar cuenta de cómo hay que hacer. Es posible cuando se hace de forma comunitaria, pero es que no nos quieren. El tema de la migración, ahí me puedes ayudar tú, Lucía, probablemente, y es que es como el chivo expiatorio para conseguir dividirnos, para echar la culpa y dividirnos y debatirnos, porque no interesa que seamos pensamiento en otros espacios de política de incidencia. Es más chévere y más bueno que toda la carga vaya a esa población que está más invisibilizada y ahí desgastemos los que no estamos en Instagram, en Facebook, en las redes, tal, allí descargando el odio del pueblo contra el pueblo, no del pueblo contra esos poderes que nos oprimen a todos. Porque lo de la regularización, yo aquí estoy convencida que estamos con población concienciada y deconstruida. El problema es a la población que le llega a los otros discursos de odio y de violencia y de bulos, porque hace y genera que el pueblo se pelee con el pueblo más menos favorecido. Pero los grandes ya nos tienen entretenidos, pues. Ese es el objeto real del foco en la población mundial. ¿Más preguntas, comentarios? Dúbidas, porque é moita información que non hemos escoitado, penso. Solo subliñar que me encanta recoger cositas y ya después, si quieres, porque hablaríamos aquí así toda la noche y sería súper rico y por favor, cuando se feche la regularización, convidarnos. Ya estamos dando bastantes indirectas. Sí. Pero bueno, también hay gente que llega ahora y tendrá que pasar por un proceso de regularización como era antes, ¿no? Lo que falaba Sole de la participación política, que está enlazada también al tema de las nacionalidades. Uno de los bulos más difundidos fue eso de que podemos votar, ¿no? Porque quieren votos, ¿no? Pienso que un gran problema de por qué una gran realidad, ¿no? De por qué no estamos en los espacios políticos es que muchos exigen que tengas esa nacionalidades, ¿no? Para poder participar. Entonces, llegar a ese espacio, llegar a tener una nacionalidad es un proceso longuísimo, porque además esta primera tarjeta no va a contar para nacionalidades que van a tener las personas, y ahí desmontarse otra vez un bulo de ¿no? Llegar a participar políticamente es un proceso longuísimo, desde que tú entiendes que tienes derechos, hasta que tienes una tarjeta, hasta que cumples esos requisitos para poder después aplicar a nacionalidades, y volvemos otra vez a la cantidad de cartas que tienes que pagar, las pruebas para nacionalidades que son impuestas desde 2018, pienso que no eran exigidas antes y que son cartas también, y difíciles, no para cualquiera. Además hablamos de pruebas que a veces precisas hablar castellano y además de reconocimientos sociales del CCSE, ¿no? Entonces, no es tan sencillo el camino, pero es tan simple mentir, ¿no? Entonces, yo quería subrayar esa parte de por qué tampoco podemos, no sé por qué no se nos queda, el camino es longuísimo para llegar ahí, y por eso es necesaria la regularización de la gente, para que un día estas personas también puedan hablar de sus derechos, exigirlos y participar activamente. Así que nada, gracias. Bueno, unha cousa só. É verdade que Cáritas non axuda. É verdade. Pero, Non sí, axuda, non está acreditada Cáritas. Ni Cruz Vermella. Hay a lo mejor porque ustedes, no sé si saben cómo es la distribución de Cáritas. Bueno, nosotros nos toca estudiarla porque por supuesto hacemos derivación a un servicio que cobra un dinero público, ¿no? Es un dinero de todos ustedes. Entonces se dividieron como en UPAs, bueno, sectores, ¿no? Entonces van como a cada. Entonces sí que es verdad que de repente en algún territorio muy concreto está inscrita, pero no como Cáritas, Como algo pequeño, ¿no? Sino como que fuese pues la hija de FOS, y solamente en FOS se puede hacer. Y nos llama mucho y poderosamente la atención, bueno, no, estoy mintiendo, perdón, no nos llama la atención.
porque había muchísimo trabajo que hacer. Y cuando hay muchísimo trabajo que hacer, implica mucho compromiso. Este es compromiso social. Para nosotros, esto es histórico, estamos viviendo un proceso histórico brutal. Y a lo mejor incluso ustedes pueden ser partícipes de este proceso. Ya les digo, pongámonos en la plaza y hagamos certificados de vulnerabilidad para mandar a toda España, porque el problema es hacerlos y poder enviar. La gente nos está pidiendo, porque por cierto, es verdad, nos acreditamos, pero después resulta que nos llega una instrucción, sale la normativa y luego esto va cambiando, porque como van viendo que nos vamos moviendo y nos articulamos de una forma curiosa, entonces dicen, no, solamente se puede acreditar en Galicia, porque ustedes son gallegas, por ejemplo. Y nosotros decimos, no, nosotras estamos inscritas a nivel nacional, somos más listas que ustedes, nosotras sí podemos acreditar a nivel nacional, pero no todas las organizaciones. Entonces ahí también nos limitaron un montón. ¿Qué pasa? No llegamos, son mis dos compañeras y somos 3 más que estamos subiendo procedimientos. ¿Quién hace los certificados de vulnerabilidad? No tenemos manos físicas para poder hacerlo. Los permisos para hacerlo sí, pero nosotras humanamente no podemos. Así que les invito a ponernos en la plaza un día de estos y hacer certificados de vulnerabilidad para que este papel no impida la dignificación de tantas vidas. De feito, en Lugo só hai 2 organizacións que poden facer, que é Mubel e Arrayanas, que está aquí en Mubela, non? E nada máis, bueno, inmigrantes hai. Non sei se vamos a pechando, quizás, agradecendo a vosa atención, a vosa compaña, e agradecendo sobre todo as compañeiras que teñan vindo hasta aquí. Bueno, moita sorte, moita forza co proceso. Moita